nuestras vidas con el doctor Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar, recuperando nuestras vidas en la comunidad. Bienvenidos a tu programa Recuperando Nuestras Vidas, y de costumbre llegando a tus hogares. Gracias por ese privilegio de permitirnos entrar sin permiso a tu hogar. Traemos un testimonio real y traemos un tema de interés. Sé que ya que estás tú allá en casa, pues va a ser de bendición. Y donde quiera que estés, pues te saludamos y te bendecimos. Queremos abrir con una palabra, y la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Hoy estaremos hablando sobre lo que es la aflicción de una persona, la ansiedad más bien. En estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es para mí un honor poder saludar a mi gran amigo, hermano en Cristo, líder de la iglesia Puente de Fe, pastor Delmar Mendoza. Pastor, gracias. Es una bendición tenerte nuevamente con nosotros. Antes de entrar a ese tema que es la aflicción, y leímos la palabra y luego la vamos a repetir, hay un testimonio tremendo de vida tuyo. Amén. Hay un testimonio anterior y hay un testimonio reciente. Y de eso yo creo que queremos compartir. Es un privilegio y es por primera vez que lo vas a decir en televisión. Amén, así es. Y gloria al Señor, porque el Señor me permite tener esas exclusivas. Luego vamos a tener, mira, no sé si conoces a este hermano Alvis Don Rabanales. Es un jovencito que anda por ahí tocando puertas y ministrando. Lo vamos a tener también en el programa, fíjate. Qué bendición. En exclusiva. Pero vamos a ir al testimonio de mi hermano Delmar. ¿Dónde nace mi hermano Delmar? Bueno, soy originalmente nacido en Guatemala, en la ciudad de Huehuetenango. Hace ya mucho tiempo. Luego Dios permite que nazca en un hogar cristiano. Dios me permitió tener ese privilegio, lo veo de esa manera. Le doy gracias a Dios por eso, y de acuerdo a lo que Dios ha prometido, yo creo que me siento dichoso de haber nacido en un hogar cristiano, porque ahora entiendo el propósito de Dios. Luego de ahí nazco a la edad de 15 años. Me podría decir que en un lapso de 15 años yo estaba un poco confundido en cómo lograr tener una identidad. Entonces Dios me permitió poder venir a este país, en la cual, pues ya estando en este país a los 15 años, pude entender de que Dios estaba preparando un territorio acá, donde Él iba a enseñarme y a mostrarme el plan que Él tenía para mí. Joven, entonces, a Estados Unidos. A los 15 años llegué, a los 15 años. Y de ahí en adelante han pasado ya casi 10 años durante ese lapso, y hace aproximadamente 7 años que tuve una experiencia en lo personal con Dios, en la cual de ahí cambió mi vida en todo. ¿Habías tú en algún momento de tu etapa de joven, te saliste de los caminos del Señor? Siento que más bien fui que ignoré al Señor, porque yo siento que Dios siempre me estuvo librando de muchas cosas. Él siempre estuvo conmigo, pero siempre lo ignoraba, porque no sentía esa necesidad de saber de Él. Y cuando me doy cuenta de que Él había estado desde mi niñez, Él me libró de muchas cosas. Como parte del testimonio, yo le decía a la iglesia de que cuando era pequeño, fue tan grande el amor de Dios, porque sufría en mi edad pequeña de ataques epilépticos. Me quedaba muerto
Y una vez estaba mi mamá en la casa, ella me cuenta eso, que dice que yo fallecí y ella me llevó en sus brazos y fue corriendo al altar. Me puedo imaginar la historia cuando Ana fue y va y dice que le pidió al Señor una promesa. Y mi mamá lo hizo y le dijo, Señor, si tú lo dejas, lo dejarás con un plan. Pero si tú te lo llevas, te lo llevarás. Entonces, mi mamá... Hermano, voy a hacer una pequeña pausita. Vamos a quedarnos ahí cuando tu mamá te presenta a ti ante el ministro. Tienes un problema de epilepsia. Ahorita regresamos en breve. No le cambie. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Sí, regresamos. Muchas gracias. Estábamos con esta situación donde viene tu mami, te presenta a ti, porque tenías ese problema de epilepsia, y dice, o lo sanas, o mejor te lo llevas. Correcto. Te dejó en esa tierra. ¿Qué pasó con las convulsiones? ¿Desaparecieron? En el momento en que el ministro ora y pone las manos sobre mi cuerpo, mi madre, ella lo pudo ver. Ella dice que ella vio como un manto blanco cayó sobre mi cuerpo. Y ella dice que empecé a sacar como flemas. Más pienso que era algo espiritual lo que estaba ocurriendo en mi vida. Ella dice que empecé a vomitar todas esas flemas. Y el ministro, quien pues hasta el día de hoy está con vida y siempre cuando yo hablo con mi mamá le digo, salúdeme al pastor. Entonces pienso que era algo espiritual lo que el enemigo estaba tramando. Porque he entendido algo en este caminar de que el enemigo sabe quién somos, cuál es la identidad que Dios nos ha dado, como dice el Salmo 139, dice que Dios nos hizo a nosotros sin que faltara algo. Él nos hizo perfectos, ¿va? El propósito perfecto. Y entiendo ahora de que cuando ocurrió eso, yo pienso que desde mi temprana edad el enemigo quería detener el plan que Dios tenía para mi vida en este tiempo especialmente. Entonces fue algo sobrenatural en el momento en el cual el ministro ora. Yo empiezo a tener esta reacción y pues mi madre dice que cuando ella vio eso, ella empezó a quebrantarse, empezó a llorar, a darle gracias, a brincar, le empezó a dar la gloria al Señor, porque había ocurrido un milagro en mi vida. ¿Y tu mamá te cuenta qué edad tenías tú en ese momento? 5 años. 5 años. 5 años tenía. ¿Y tú no te recuerdas de ese momento? Poco, es muy poquito. Muy vago. Ajá. Entonces, entendí ahí, entendí cuando mi mamá hizo eso. Entonces, si Dios me dejó, Él permitió que yo me quedara, es porque aún el tiempo de Él todavía, o sea, faltaba todavía un trayecto que pues iba a cambiar totalmente mi vida cuando yo tengo ese encuentro personal. En ese momento yo tuve una experiencia, pero quizás mi falta de entendimiento no pude entenderlo, pero ya cuando llego a Estados Unidos me doy cuenta de que el Señor estaba inquietándome, que yo conociera, que abriera mi corazón. Porque a veces el problema, hermano Julio, que cuando uno crece en un hogar cristiano, muchas veces el no tener la libertad, tener ciertas cosas, y ves a tus compañeros, ves a tu amigo, ves a tu primo, y uno dice, pues veo a mis primos que ellos viven de una manera diferente. Entonces en uno entra aquel deseo de empezar a querer hacer lo que ellos hacen. Y yo creo que eso fue algo que me alejó un poco más del propósito de Dios en la edad de los 12 años. En la edad de 12 años yo ya empecé a pensar ya de una manera muy liberal. Entró, y yo creo que como jóvenes, a esa edad entra un espíritu que se llama rebeldía, mucha rebeldía. Yo le respondía a mis padres, no solamente a ellos, sino que era muy irrespetuoso, muy irreverente, porque había mucha rebeldía en mi corazón. Pero era producto por lo mismo, porque yo me sentía que mi vida no tenía sentido, que mi vida necesitaba algo. Y a la edad de los 15 años, cuando llego a Estados Unidos, me doy cuenta de que al estar lejos de mamá, al estar lejos de papá, al estar lejos de la familia, me doy cuenta de que
había yo no solamente herido el corazón de mi mamá, de mi papá, de mis seres queridos, por haberme comportado de una manera muy negligente. Entonces, a la edad de los 17 años, Dios permitió que en un encuentro, qué lindo el Señor, que cuando Dios lo llama a uno, Él es caballero. Él nunca nos va a obligar a que, Él nunca va a entrar obligándolo a uno que acéptame. No, Él es caballero. Él esperó. Y Él entró cuando yo le dije, Señor, entra a mi corazón. En ese momento sentí que aquel vacío que había dentro de mi corazón, que aquel niño, que aquel joven que pensaba que con el presentar un rostro a mis compañeros, a mis seres queridos, ese rostro que muchas veces era alegre, pero por dentro yo sabía que había un vacío en mi corazón. Pero cuando tengo esta experiencia con el Señor, me doy cuenta de que había perdido parte de mi vida en un egoísmo en la cual yo pensaba estar en lo correcto. Pero cuando llega el Señor a mi vida, entonces entendí de que mi vida iba a cambiar. Y Dios lo hizo. Ese momento del encuentro con el Señor, ¿dónde sucede? Sucede en la ciudad de Los Ángeles. Mi hermano, primo, bueno, por cierto, usted lo conoce, nuestro hermano Ever, él me invita a un concierto. Estaba en un concierto de Marcos Witt. En ese entonces andaba promocionando un disco, El Dios de Pactos. Ese disco que para mí fue una bendición, porque cuando él habla de pactos, ese Dios de pactos que cumple sus promesas, y el ministro empezó a hacer un llamado. ¿Cuántos se atrevían a hacer ese pacto con Dios, de entregar su alma? Entonces, yo no sé, empecé a ser quebrantado, empecé a llorar y empecé a decirle al Señor, Señor, te entrego mi vida. Empecé a llorar y fue algo que yo en toda mi vida nunca había tenido un quebranto en mi corazón, porque fue algo que el Señor lo hizo, me quebrantó. No me importó quién estaba alrededor mío, lo único que yo hice, me postré, oré y le dije al Señor, hasta aquí he llegado. Y llegando a este concierto, que fue en Los Ángeles, llegando a este concierto la siguiente semana, en la iglesia donde mi hermano pues se congregaba él me invita a un retiro. Y el Señor en ese retiro terminó de quebrantarme. Yo había llorado muchas veces por frustración, por enojo, pero el llanto que yo tenía, el llanto que producía el Señor dentro de mí, era un llanto que no se podía explicar. Yo quería tener mis lágrimas y decía, yo no quiero llorar, pero dentro de mí había algo que me impulsaba a hacerlo. Y me daba cuenta de que en ese llanto, cuando yo terminé de llorar, sentí una gran paz en mi corazón, porque entendí de que era Dios quien me estaba haciendo sentir, me estaba tocando lo más profundo del corazón. Y es por eso que ahora he tenido la oportunidad de estar aquí en este lugar, ¿va? Y sé que allá en casa hay muchos jóvenes que están en una situación igual. Están frustrados, están cansados de esta vida. No solamente eso, muchos jóvenes que están quizás pensando ir de casa, salir de casa, huir de casa, porque en la casa pues están cansados. Ellos piensan que es una rutina, como yo muchas veces pensaba en casa. Voy a la iglesia por complacer a mi papá. Voy a ir a la clase de escuela dominical para complacer a mi papá. Pero yo creo que por este medio donde estamos, yo creo que hay jóvenes que nos van a estar viendo, y yo lo único que quiero decirte joven, es de que en los momentos más difíciles de tu vida, como dice esta palabra que leímos en el mundo, dice estas cosas se ha hablado para que en mí tengáis paz. Hay muchos jóvenes que ahorita en esta situación no tienen paz en su corazón. Quieren sustituir la paz por el placer, por
el libertinaje, quiere llenar esa paz. Y esa paz muchas veces uno la busca en el alcohol, en muchas cosas. Pero yo quiero decirte, joven, en este hermoso día, de que como en mi persona había mucho resentimiento hacia mis padres primeramente, había un resentimiento hacia Dios también, porque yo decía, ¿por qué Dios permite que mis padres sean así conmigo? Pero no me daba cuenta de que mi propia rebeldía me había alejado de ese amor paternal de padre. Entonces, quizás tú te sientes que no tienes paz, estás afligido, estás frustrado, estás llorando, quizás en tu recámara, quizás cuando tú sales de tu recámara sales con una sonrisa, pero en realidad tú sabes que por dentro estás necesitado de paz. Estás Si la necesitado. aflicción, como tú hablas en la palabra, la aflicción lleva a la persona a enfermarse. ¿Cuáles son las aflicciones que puede tener una persona? No tanto el joven, sino también el adulto. La aflicción de no tener, digamos, una entrada para su hogar, el no pagar la renta, el ver a alguien enfermo. Son aflicciones, pero esa aflicción se da porque no hay una confianza en Dios Así para es. que Él nos dé la paz. Así es. Y de eso hablas tú, de esas aflicciones que todo en algún momento tenemos, porque la paz que el Señor nos da no es como la que el mundo nos ofrece. O sea, oímos que hay guerras, y vamos a tener paz, pero no, la paz no es así como el mundo la presenta. Algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo a ti te conozco ya por un buen tiempo, hermano pastor. Eres un guerrero del Señor. Eres un intercedor, porque a mí me consta las desveladas que tú te has dado, las madrugadas de ir a orar al Señor, en los eventos que hemos tenido, donde el Señor te ha utilizado para esas guerras espirituales. No cualquiera se mete en la guerra que tú te has metido. Y de ahí yo quiero tocar algo. Tuvimos un evento hermoso donde hubo alabanza por 24 horas. No se dice fácil, pero no lo es. Donde el Señor te permitió a ti ser un guerrero de ese evento. Donde vimos muchas almas ministradas. Pero el enemigo estaba enojado contigo. Definitivamente. ¿Qué Así. pasó? ¿Qué pasó después de ese evento? Bueno, fue algo que ha marcado, yo creo que no solamente el área de la bahía, sino yo creo que como cuerpo del Señor, yo creo que ha marcado el año 2013, creo que fue uno de los años en la cual en este evento yo pude ver que familias estaban siendo liberadas en el ámbito espiritual. En ese momento que estábamos intercediendo, el Señor me permitía ver de cómo el enemigo estaba atacando a la comunidad. Entonces, en ese momento que ocurre eso, nosotros, yo sentí algo dentro de mí, una opresión. Yo sentí una opresión que no quería que el Señor ministrara al pueblo, pero en el momento que Dios nos permite, va y Dios nos usa como un instrumento, porque la gloria es para el Señor. Nosotros no tomamos méritos ni créditos, porque lo único que merece la honra y la gloria es Dios. Bueno, salimos de ese evento, pero antes de salir del evento, yo le dije a mi esposa, fíjate que yo no me siento bien. Siento que hay algo siento que algo va a ocurrir. Pero antes de eso yo había hablado con ella, yo había tenido 3 sueños, donde el Señor me había mostrado a través de sueños en la cual estaba peleando una guerra espiritual y estaba peleando con 3 serpientes. O sea, eran serpientes. Y la distinguí porque muchas veces uno entiende los sueños cuando son serpientes. Pero las serpientes con las que yo estaba peleando era como el estilo la pitón. Esa serpiente, pues muchos la conocen, que es muy grande, muy fuerte, pero su poder de ella es cuando agarra la presa, dice que la asfixia. Es la técnica que utiliza esta serpiente. Y la palabra nos relata que la serpiente en el libro del Apocalipsis dice que la compara como la serpiente o el enemigo. Entonces, 3 noches consecutivas tengo este sueño en la cual me veo peleando con estas tres serpientes.
El primer sueño Dios me dio la victoria, en el segundo Dios me dio la victoria, en el tercero entonces vi que una de ellas me había picado mi abdomen. Entonces ocurre ese sueño. Tenemos este evento las 24 horas en la alabanza de la adoración, pero la semana que viene estábamos ministrando en la iglesia. Cuando, o sea, ministré, yo me sentí un poco como cuando, o sea, tú presientes cuando algo viene y Dios te está diciendo, prepárate. Y en ese momento yo llego a la casa y empiezo a sentir como una sensación, como no miedo, sino que como una precaución. Y mi cuerpo se empezó como a doler, empecé a llorar, empecé a quebrantarme. Y le dije a mi esposa, siento que como si algo va a ocurrir. No sé si va a ser a mí o a ti o a alguien. Entonces el día lunes, que a las 5 de la mañana yo me levanto con un dolor en el abdomen, y ese día yo me levanté y yo pensaba que era hambre, y le digo a mi esposa, le digo, tráeme un vaso de leche, y ella me lo trajo. Pero cuando yo me tomo la leche ese dolor empezó agudo, a un lapso de que durante ese dolor siguió hasta las 10 de la mañana. Y yo le dije al Señor, si tú has sanado, yo he visto, has libertado, has hecho grandes cosas, yo creo que lo puedes hacer en mi vida. Empecé a orar, empecé a interceder, pero me doy cuenta de que ese dolor se iba haciendo más agudo. Le hablo a mi hermano que está en Guatemala y le digo, mira, tengo estos síntomas, y él me dice, siento que es el apéndice. Bueno, le llamé a mi esposa, nos fuimos al hospital, y estando en el hospital, bueno, yo digo, Dios abre puertas, y esas puertas que Dios abre, pues nadie las cierra. Nosotros llegamos al hospital, nos atienden y todo. Voy a cirugía y me operan, y yo salgo bien, estoy ya descansando en la sala de recuperación. Pero en ese día mi esposa tuvo una experiencia tremenda, y yo creo que cuando ella pueda venir a compartir este testimonio también. Pero yo estando en la sala, yo empecé a sentir como escalofríos. Eran las 8 de la mañana y yo empecé a sentir frío, ya era el día miércoles. Estaba ya en el hospital y estaba temblando, y me doy cuenta de que algo no estaba bien. Yo en ese momento inmediato le pido por favor a la tía de mi esposa, y le digo, háblale al ministerio de intercesión que se ponga a interceder, porque yo siento que hay un espíritu de muerte que está rodeando acá. Le llamo y ella empezaron a interceder por mi vida. Y estando intercediendo, me llama uno de los que está intercediendo, que cuando él empieza a interceder, el enemigo se manifiesta y empieza a traer, empieza a bloquear las mentes, no fluía. Y entonces el hermano José, quien es el líder, él estaba intercediendo, y él dice que hay una opresión sobrenatural. Entonces en ese momento la enfermera ahí entra a la habitación y me dice, y me checa la presión, y me dice, todo está bien, pero yo estaba temblando en la habitación, en el hospital temblaba. Y en ese momento yo le digo a mi esposa, llévame al baño. Estaba en el baño cuando convulsioné, me fui 8 segundos, me convulsioné, y yo dije, wow. Llego otra vez a la camilla, al lugar donde estaba descansando, y en ese momento empecé a temblar, porque sentía un escalofrío yo en mi cuerpo, y empecé a temblar. Y en esos momentos los doctores, la enfermera llega, y la enfermera me dice, tú no estás bien, me dice, tú estás mal. Me ve y ella llama inmediatamente al equipo. Y los médicos hacen examen de sangre, hacen examen de todo. Hicieron un examen para ver qué es lo que estaba pasando. Pero cuando me metieron al MRI, encontraron que había una falla. Los médicos habían tenido una imprudencia y me habían dejado una vena abierta. Y eso estaba causando una intoxicación profunda en mi abdomen.
En ese momento los médicos se levantan y empiezan, o sea, llaman al equipo. Yo cuando entro otra vez a la sala de operación y miro, veo como 25 médicos corriendo, uno me agarraba el pie, otro la mano, la cabeza, y me tenían ahí porque ya había perdido 2,5 litros de sangre, más lo que ya había perdido. Los médicos me tuvieron que ayudar porque en ese momento yo automáticamente ya no recuerdo más. En el momento que tú te vas, ¿te acuerdas de algo? En el momento, ¿Qué experiencia tuviste en ese momento cuando yo me voy, lo único que yo le digo a mi esposa, y aún todavía lo siento dentro de mí, que le digo que cuando yo me voy, yo veo que mi cuerpo está siendo, o sea, lo veo que está siendo alumbrado por una luz, pero fuerte, una luz donde yo miraba que mi cuerpo estaba como resplandeciendo, que una luz lo empezó a resplandecer y yo lo vi. Pero cuando yo veo eso y miro, veo allá una multitud de gente orando. Y yo digo, ¿quién es esa luz? Y en ese momento, cuando yo veo la luz, el Señor mismo viene y Él mismo viene con su espíritu y me hace sentir, yo estoy contigo. Todavía tu tiempo no se ha cumplido todavía. En ese momento, cuando yo me voy, fueron aproximadamente como, yo lo podría decir como unos 15 minutos más. Me voy. Mi esposa, los médicos le dicen, no podemos hacer nada. Y mi esposa empieza a llorar, o sea, a desesperarse. O sea, ¿qué van a hacer? Entonces, cuando yo regreso, los médicos empiezan a ponerme aparatos. Estaba conectado, yo creo, desde la cabeza hasta los pies, tanta cosa. El momento en que tú partes de tu cuerpo fue una experiencia preciosa. Definitivamente. ¿Tú querías regresar? Definitivamente no. Porque es algo que en persona y uno lo experimenta, y es algo que yo creo que algo que tú no quieres venir, tú no quieres regresar. Porque ¿Cambió tu vida eso? Definitivamente. Porque creo que vamos a hacer una segunda parte de este tremendo testimonio. Dice el Señor que nos ha dejado la paz de Él, no como el mundo la da. Si tú tienes aflicción, bueno, hay un teléfono, márcanos y te estaremos respondiendo, ya sea a vuelta de correo o con el teléfono si tú lo deseas. Este ha sido un testimonio de bendición. Vamos a regresar con la parte 2. Que el Señor te bendiga. Recuperando nuestras vidas con el Dr. Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar. Recuperando